Aquí vamos a romper el récord de la mejor telerevista matutina con la mejor información, ¿verdad, Josué? Así es. Información en migración que todos también están siempre atentos, todos quieren saber y es por eso que, como ya lo mencioné, Josué está con nosotros, Josué Fortis, que nos va a hablar acerca de las visas de turismo. Es 2021, todavía estamos ante una pandemia, ¿verdad? Si bien acá en El Salvador la cuarentena ya finalizó, la pandemia aún no, pero eso significa que todavía hay trámites que hay que esperar o que han cambiado también respecto a las visas de turismo para aquellos que quieren viajar a los Estados Unidos. ¿Cómo está, Josué? Bien, buenos días, Fami. Aquí estamos ya listos para hablar de esta información porque muchas personas lo solicitan frecuentemente porque ya están haciendo planes con tiempo. Definitivamente, Josué, hay personas que no se aguantan por volver a viajar a los Estados Unidos, se les venció su visa a algunos, otros que quizás sus emprendimientos iban con base a esto, ¿verdad? A viajar para poder traer producto o qué sé yo, hay diferentes razones. ¿Cómo están los trámites ahorita en la embajada para poder sacar mi visa de turismo? Claro que sí, el cambio más grande que vemos ahorita son los tiempos para poder presentarse a la embajada americana. Por el momento los tiempos son casi de un año, ¿verdad? Un poquito más de un año el tiempo de espera, porque lo que hemos estado programando en estos días han estado saliendo para agosto del 2022. Así que hay que hacer este trámite con tiempo para que no tenga problemas al momento de organizarse su viaje. Josué, esto es únicamente para aquellas personas que no poseen su visa, que nunca han tenido. Es para aquellas personas que están aplicando por primera vez o que ya pasó demasiado tiempo desde la última vez que se les venció y no califican a la renovación sin entrevista. Estamos hablando de una persona que va de cero prácticamente, que tiene que presentarse a la embajada. Perfecto. ¿Qué pasa, Josué, si yo soy una persona que acaba de cumplir los 18 años, pero sí ya tenía visa por parte de mis papás? ¿Puedo aplicar o ahora como tengo 18 tiene que ser de cero? Sí, una persona que ya cumple los 18 años y va por primera vez a solicitar visa, debe recordar que va a tener que presentarse solo al momento de ir a la embajada. Si es que los padres ya tienen visa y solamente él va aplicando a ese momento. Y tendría que tener el respaldo de los padres para poder demostrar que pueden pagar con los gastos. Ahora, no es tan recomendable que un jovencito, ¿verdad?, se vaya solo a la entrevista porque las posibilidades no son demasiado altas, porque también hay ciertos requisitos que uno debería cumplir. Estamos hablando de requisitos de solvencia económica y requisitos en arraigos en El Salvador. Y esto es muy importante que detallemos un poco de estos requisitos porque eso le da la pauta a los que nos están viendo, nos escuchan, para que tengan una idea si les conviene aplicar ya este proceso o esperarse un poco más. Ok, perfecto, para que puedan tomar en cuenta también con las personas que van desde cero, qué es lo que les depara ahorita, porque al parecer todo se ha atrasado, ¿verdad? Sí. La ventaja de estos tiempos de espera es que van a tener suficiente tiempo para cumplir con algunos de estos requisitos. Por ejemplo, si hablamos de solvencia económica, el cónsul lo que quiere ver es que la persona pueda pagarse los gastos. Un error muy común es decir de que todo me lo van a pagar en Estados Unidos. Y aunque es válido mencionarlo, pero el cónsul prefiere que la persona cumpla con el requisito. Estamos hablando de que una persona tenga un empleo en una empresa, pueda tener, por ejemplo, una fuente de ingresos por su negocio, alquiler de propiedades. Eso le ayudaría para demostrar que tiene dinerito, una cuenta bancaria. O, por ejemplo, el otro requisito es arraigos. ¿Qué me ata a mí a El Salvador? ¿Qué me hace que voy a regresar? Por ejemplo, tener propiedades, tener un negocio ya registrado, un trabajo estable, familia, pareja o hijos. Son detalles que pueden hacer que una persona en esas circunstancias tenga un poco más de posibilidades al momento de aplicar. A estas personas, a pesar de que quizás se van a tardar mucho, Josué, en ir a su cita, sí tienen que hacerla desde ya. O decir, no, como igual se tarda, mejor la hago el otro año. Lo ideal es que mejor empiece su trámite desde ya. Hemos visto algunas personas que ya hicieron su proceso, ya solicitaron su cita. Y en algunos casos, si la embajada, por ejemplo, habilitara unos cupos antes de esa fecha, incluso podrían adelantarla. Entonces ya no tendría que esperar demasiado tiempo. Esto es en caso de que se habilitaran algunos cupos. Y algo que estamos mencionando muy enfáticamente a las personas es que se preparen para la entrevista. Que no lo dejen toda a última hora, ¿verdad? Sino que le den importancia a este asunto porque cuando uno va a la entrevista, el cónsul ve en la persona si puede confiar en ella o no. Muchos dicen que es cuestión de suerte, que ya tienen a quién se la van a dar, que son psicólogos. Y no es cierto, ¿verdad? Sino que mucho depende de la preparación que yo lleve y la convicción que demuestre el momento de estar ante el cónsul.
Perfecto. ¿Puede ser que para un joven un arraigo sea la universidad y ese tipo de cosas, o no es válido? Claro que sí, se puede mencionar. Hay jóvenes, por ejemplo, que llevan una carrera que son de 5 años y ya llevan 3 años y medio, por 4 años. Entonces, es bien difícil que al haber ya cursado 4 años, que van para el quinto, difícilmente se vaya a quedar en Estados Unidos y dejar tirado, ¿verdad?, toda la carrera que ha estado cursando. Entonces, hasta cierto punto es un arraigo, pero puede complementarlo. ¿A qué nos referimos con esto? Hay jóvenes que, aparte de sus estudios, tienen un negocio familiar o participan en un negocio con su familia o tienen también empleos a medio tiempo y esto les favorece al momento de poder aplicar. ¿Qué otros requisitos se solicitan? Al momento de aplicar para visa, por ejemplo, debe tener una cuenta bancaria, lo mencionamos hace poco, que demuestre que puede pagar los gastos. Algunos llevan también escritura de casita o terreno, eso le puede servir al momento de aplicar. Llevar su constancia de empleo si usted trabaja en una empresa y que la constancia refleje algunos detalles importantes, por ejemplo, el tiempo que lleva laborando allí, el cargo que desempeña, su salario, y ese es otro de los requisitos que también es importante mencionar, los ingresos mensuales. Si usted tiene, por ejemplo, un trabajo y un negocio, puede sumar esos ingresos de manera que al momento de aplicar tenga más opciones. Porque es importante también, Josué, revisar el formulario que se llena para la embajada. Porque de esa manera tendremos la confianza de decir en la embajada aquello que ya hemos puesto por escrito en la solicitud. Hemos visto en muchos casos de clientes que le favoreció ir a la entrevista y 2 o 3 días antes darle una ojeada, una revisión al formulario. Porque quieras o no, se olvida la información, ¿verdad? De aquí a un año no nos vamos a acordar de todo. Sí. Entonces, hemos visto bien de que las personas tengan una copia de su solicitud y el momento de la entrevista no se vayan a contradecir con la información. Respecto a mitos y realidades, Josué, ¿es cierto que al momento de ir a mi entrevista yo no debo de decir absolutamente nada, solo responder lo que él me dice? ¿O cómo debo de ser? ¿Debo de hablar hasta por los codos? ¿Cuál es la forma correcta? Eso es algo muy, muy común que preguntan en la oficina y es una pregunta muy válida. Porque la gente en general va con la idea de que no tengo que decir nada, quedarme como una estatua frente al cónsul y esperar a ver qué me dice. No es necesariamente eso. Lo que siempre decimos es no irse a los extremos, Sí. ni hablar demasiado, ni tampoco ser cortante. Pongamos un ejemplo. El cónsul no me pide ningún documento y en la pregunta que me hace no le digo nada, entonces no lo convencemos. Entonces no le estamos diciendo algo de valor que diga que yo voy a regresar a El Salvador. Así que es importante que si nos pregunta a quién vamos a ir a ver, a qué nos dedicamos, qué familia tenemos, es ser un poquito más abierto al momento de hablar con ellos. Sí, responder siempre con la verdad, ¿verdad? Creo yo que es bien importante. Yo tuve una experiencia, a mí también me tocó sacar mi visa sola. Yo ya tenía por mis padres, pero luego me tocó sola cuando cumplí los 18 años y no tenía trabajo. Y realmente me preguntó que cómo iba a costear yo mi viaje y le dije, mi papá. y me creyó, o sea, porque realmente yo no le mentí. Y me puse nerviosa porque dije, o sea, no sé qué quiere el que responde, pero dije, al final le voy a decir la verdad, mi papá me lo va a pagar. Y eso me es muy dijo, importante. qué bueno, me dijo. Y eso es muy importante porque eso demuestra a uno tranquilidad, ¿verdad? Que uno va a ser totalmente transparente con el cónsul, Sí. hace que uno entonces tenga una respuesta mucho más adecuada. Y eso que sucedió en su caso es bien interesante, ¿verdad? Porque aunque en la mayoría de los jóvenes podría ser algo negativo, ¿verdad? Que el cónsul lo vea, pero no necesariamente. Si padres tienen visa y califican con requisitos, hemos visto muchos casos que las han aprobado. Sí, la verdad es que sí, yo a cada quien es personal, ¿verdad? De la entrevista y eso, pero siempre es importante hablar con la verdad. Así es. ¿Qué otras recomendaciones se pueden brindar, Josué, para esas personas que ahorita están en sus trámites de la visa de turismo? Asegurarse de que vayan cumpliendo con los requisitos poco a poco, porque uno de los errores también comunes que vemos es que no se preparan para cuando vayan a la embajada, no llevan la documentación necesaria. Con eso, Josué, respecto a las fotografías, porque creo que hay personas que las llevan aparte, pero creo que solo escogen las que te tomas ahí, o cómo funciona. Sí, lo que sucede es que uno las puede llevar también, deben ser tamaño visa, ¿verdad? 5 por 5 centímetros a color y fondo blanco. Así que esas son las que uno debería presentar, aunque también ya en cierto momento también la embajada también las podría tomar. Hay una sección ahí, ¿verdad?, disponible para ello, aunque también hay servicios limitados, por eso se recomienda que uno mejor ya lleve la fotografía. ¿Qué otras recomendaciones? Entre otros documentos que uno debería llevar a la entrevista, por ejemplo, están
lo de la constancia de empleo, mencionábamos, en caso sea un joven el que aplica constancia de estudios, y llevarlas recientes. Hay personas que han tenido visas, pero se le venció hace unos 8 años, 10 años y extraviaron esos pasaportes. ¿Qué se hace en esos casos cuando va a aplicar como que si fuera por primera vez? Algunos solicitan el movimiento migratorio. Ese movimiento migratorio se solicita en Migración de El Salvador, en Centro de Gobierno, y ahí le especifican el historial de viajes. Ese historial de viajes va a ser necesario primero para llenar correctamente los campos del formulario, y es una evidencia que usted puede tener al momento de la entrevista en caso que el cónsul le pregunte si usted ya ha viajado a los Estados Unidos. Con un adulto mayor que ya no posee trabajo, por ejemplo, ¿cómo se debe de preparar esta persona? Y mi hijo está en Estados Unidos. Por ejemplo, hemos tenido casos de personas mayores que ya tienen su pensión, ¿verdad? Ya trabajaron por muchos años, 30, 35 años, ya están jubilados, pensionados, entonces llevan sus documentos de la pensión, sus ahorros, y en algunos de estos casos hay personas, hijos, por ejemplo, que quieren ver a sus padres, que van a cumplir, por ejemplo, sus 50 años de aniversario de casados, ¿verdad? Entonces son situaciones especiales que podrían hacer que un hijo también podría mandarlos a invitar para que pudieran viajar sus padres a Estados Unidos. ¿Es necesario tener documentación de la persona a la que voy a visitar a los Estados Unidos? ¿Llevar los datos, por ejemplo? Obligatorio llevar documentos no lo es, pero sí recomendamos llevar alguna evidencia que demuestre que esta persona está legal en Estados Unidos. Recomendamos en la sección del contacto mencionar que tiene, por ejemplo, residencia o que está como ciudadano americano allá. El decir que está ilegal en Estados Unidos, a veces, dependiendo del cónsul, ¿verdad?, podría afectarle o podría, ¿verdad?, darle la oportunidad. Perfecto. Si usted quiere hacer alguna consulta, lo puede hacer a nuestro WhatsApp, ya lo sabe, 7275-3512. Y por supuesto los contactos también de Josué para que ustedes puedan informarse mejor, tengan la asesoría adecuada para este tipo de situaciones, adquirir su visa de turismo, es asesoría migratoria. En pantalla ustedes están viendo los contactos y están en redes sociales como @migracionsb, tanto en Twitter como en Instagram, y ayudamigratoria@gmail.com. Se queda con nosotros, ¿verdad, Josué, para responder las preguntas que estén en nuestro WhatsApp más adelante? Sí. Claro que sí, aquí estaremos. Perfecto, vamos a continuar con más de Hola El Salvador.